Aquí tienes el guión corregido y depurado. Imagina presenciar algo tan aterrador que cambia para siempre tu comprensión de lo que realmente enfurece a Dios. Santa Brígida de Suecia, en sus miles de visiones místicas a lo largo de décadas, había visto muchas cosas que la conmovieron profundamente. Había contemplado la pasión de Cristo con un realismo que la dejaba llorando durante días. Había presenciado el infierno con sus tormentos eternos. Había visto el purgatorio con su fuego purificador. Había contemplado el cielo con su gloria indescriptible. Pero nada, absolutamente nada, en toda su vida mística la había preparado para el momento en que vio a Cristo con una ira tan intensa, tan santa y tan absolutamente justificada, que ella misma escribió que le causó más terror que cualquier visión del infierno. Brígida describió ese momento con palabras que todavía hoy causan escalofríos. Cristo, quien habitualmente se le aparecía con expresiones de misericordia infinita, de ternura divina y de paciencia incansable con los pecadores, apareció esta vez con el rostro transformado por una furia santa que ella nunca había presenciado antes. No era la tristeza profunda que mostraba cuando contemplaba los pecados de la humanidad. No era el dolor que expresaba al ver almas rechazando su gracia. Era ira pura, justa y terrible en su intensidad. Y lo más perturbador de todo, esa ira no estaba dirigida contra asesinos, ni contra tiranos, ni contra perseguidores de la Iglesia. Estaba dirigida contra padres comunes, padres que externamente parecían respetables, padres que nadie señalaría como criminales. Brígida, completamente sobrecogida por la intensidad de lo que estaba presenciando, se atrevió a preguntarle directamente a Cristo con una mezcla de confusión y temor. Señor, te he visto llorar por pecadores. Te he visto sufrir por almas que te rechazan. Te he visto triste por la dureza de corazón de la humanidad. Pero nunca te había visto con esta ira tan intensa. ¿Qué están haciendo estos padres que provoca en ti una furia que supera tu respuesta ante cualquier otro pecado? ¿Qué están haciendo en secreto que causa esta reacción divina? La respuesta que Cristo le dio esa noche es quizá una de las más importantes y aterradoras que jamás reveló a Brígida. Le habló con una voz que ella describió como temblando de ira contenida. Estos padres están cometiendo un pecado que me enfurece más que el adulterio, más que el robo, más que muchos asesinatos. Están destruyendo algo que yo les confié como sagrado, algo que depende completamente de ellos, algo inocente que confía en ellos sin ninguna defensa. Están destruyendo la fe de sus propios hijos. Cristo continuó con una intensidad que Brígida transcribió palabra por palabra. Yo confío almas inocentes al cuidado de sus padres. Esas almas vienen al mundo sin conocimiento de mí, sin comprensión del bien y del mal, sin capacidad de distinguir la verdad del error. Y yo establezco un orden sagrado donde los padres son mis representantes ante esos niños. Son ellos quienes deben enseñarles que yo existo, que yo los amo, que tienen un destino eterno, que hay un camino hacia el cielo y un camino hacia la perdición. Pero estos padres traicionan esa confianza sagrada de maneras que destruyen almas que yo creé para la gloria eterna. Brígida preguntó algo que cualquiera preguntaría. Pero, Señor, ¿cómo específicamente están destruyendo la fe de sus hijos? ¿Qué están haciendo en secreto que causa este daño tan grave? Cristo respondió con algo que Brígida consideró crucial. No siempre es en secreto en el sentido de ocultarse deliberadamente. Es en secreto porque sucede dentro de los hogares, donde nadie más ve. Es en secreto porque ocurre en las conversaciones privadas, en los ejemplos diarios, en las actitudes que los niños absorben sin que nadie fuera de la familia lo perciba. Y ese pecado secreto tiene 3 formas principales, cada una destructiva de manera diferente, pero todas merecedoras de mi ira más intensa. El Señor le reveló algo que destruye por completo las excusas cómodas que muchos padres se dan a sí mismos. Hay padres que pecan gravemente en sus vidas, pero que intentan criar a sus hijos en la fe, que les enseñan a rezar, que los llevan a misa, que les hablan de mí, aunque ellos mismos fallen en vivir lo que enseñan. Esos padres son pecadores, sí, y deberán responder por sus pecados, pero al menos intentan transmitir la fe a sus hijos. Pero los padres de quienes hablo ahora son diferentes. Estos, deliberadamente, consciente o inconscientemente, destruyen la fe de sus hijos mediante su hipocresía visible, su indiferencia espiritual o su enseñanza activa contra mí. Es una verdad que nuestra generación necesita escuchar con urgencia,
porque vivimos en una época donde millones de padres católicos bautizados están criando a sus hijos en un vacío espiritual casi total, donde Dios nunca se menciona en casa, donde la oración familiar no existe, donde la misa dominical es opcional según el humor o la conveniencia, y donde las conversaciones sobre la fe son inexistentes. Pega la siguiente parte y la limpio con el mismo formato. Porque los propios padres la consideran irrelevante para la vida real. El español es el idioma de pueblos profundamente católicos, donde la transmisión de la fe de padres a hijos ha sido una tradición sagrada durante siglos, desde las familias de España hasta los hogares de México, desde la devoción familiar de Colombia hasta la religiosidad doméstica de toda América Latina. Porque lo que Cristo reveló sobre este pecado secreto de los padres puede salvar generaciones enteras, si los padres finalmente comprenden la gravedad eterna de destruir la fe de sus propios hijos. Cristo miró a Santa Brígida con esa expresión de ira santa, que todavía la tenía temblando, y le dijo con una voz que ella describió como un trueno contenido: Ahora te revelaré exactamente qué están haciendo estos padres que provoca mi furia de esta manera. No es un pecado que cometen solamente contra sí mismos. Es un pecado que cometen contra las almas más inocentes, más confiadas y más vulnerables que yo les confié, sus propios hijos. El Señor le explicó a Brígida que el pecado específico que lo enfurecía de esta manera era la destrucción deliberada o negligente de la fe en los hijos. Le mostró 3 formas principales en que los padres cometen este pecado mortal, y cada una de ellas provoca diferentes grados de ira divina, según la malicia y las consecuencias involucradas. La primera forma es la hipocresía religiosa visible, padres que profesan la fe católica externamente, pero viven en contradicción flagrante con esa fe de maneras que sus hijos pueden ver claramente. Cristo le dijo a Brígida: estos padres llevan a sus hijos a misa los domingos, los inscriben en catecismo, los preparan para los sacramentos y les dicen que deben obedecer los mandamientos de Dios. Pero esos mismos niños ven a su padre viviendo en adulterio, algo que toda la familia conoce, aunque nadie lo menciona abiertamente. Ven a su madre obsesionada con vanidades, con acumular riquezas, con aparentar ante otros, mientras ignora completamente a los pobres y necesitados. Ven que sus padres nunca rezan en casa, que hablan de Dios solo los domingos en la iglesia, pero que el resto de la semana viven como si Él no existiera. El Señor le reveló por qué esta hipocresía es tan destructiva. Los niños no son tontos, observan todo. Cuando ven que sus propios padres, a quienes aman y en quienes confían más que en nadie en el mundo, profesan una fe que obviamente no viven realmente, aprenden la lección más letal, que la religión es algo para aparentar públicamente, pero que no tiene ninguna importancia real en la vida. Esos niños crecen pensando que ser católico significa ir a misa 1 hora a la semana y luego vivir exactamente como viven todos los demás el resto del tiempo. La segunda forma que Cristo reveló es aún más común y quizá más insidiosa, porque parece menos grave: la indiferencia espiritual completa. Estos son padres que técnicamente son católicos, que bautizaron a sus hijos por tradición familiar, pero que nunca hablan de Dios en casa, nunca rezan con sus hijos, ni siquiera antes de comer o antes de dormir. Nunca leen las Escrituras en familia, nunca explican por qué la fe importa. Tratan la religión como algo completamente irrelevante para la vida cotidiana. Cristo le dijo a Brígida con una tristeza profunda mezclada con ira: estos padres piensan que están siendo neutrales, que están dejando que sus hijos decidan por sí mismos, cuando crezcan, si quieren ser religiosos o no. Pero esa neutralidad es, en realidad, una enseñanza activa. Cuando un padre nunca habla de Dios, cuando nunca reza con sus hijos, cuando nunca muestra que la fe tiene alguna importancia práctica en las decisiones diarias, está enseñando a esos niños con claridad absoluta que Dios no importa, que la religión es opcional en el mejor de los casos e irrelevante en el peor. La tercera forma que Cristo reveló es la más grave de todas: la enseñanza antirreligiosa activa. Estos son padres que no solo no transmiten la fe, sino que activamente enseñan a sus hijos que la religión es superstición, que Dios no existe o no importa, que la moral católica es una represión anticuada,
que la Iglesia es una institución corrupta que solo busca controlar a la gente, y que ser libre significa rechazar toda creencia religiosa. Cristo le mostró a Brígida su rostro cuando contempla a estos padres, y ella escribió que nunca había visto tal combinación de ira justa y dolor infinito. Él le dijo: estos padres toman las almas inocentes que yo les confié, almas que naturalmente se inclinan hacia mí, porque todo niño tiene sed de lo trascendente, y deliberadamente las envenenan contra mí. Les enseñan a burlarse de la fe, les inculcan desprecio por las cosas sagradas, los entrenan sistemáticamente para que, cuando escuchen mi nombre, sientan indiferencia o incluso hostilidad. El Señor le reveló a Brígida por qué este pecado lo enfurece más que otros pecados aparentemente peores, como el adulterio o incluso el asesinato. El adúltero destruye un matrimonio. El asesino destruye una vida física. Pero el padre que destruye deliberadamente la fe de su hijo destruye la posibilidad de que esa alma me conozca, me ame y alcance su destino eterno, y lo hace abusando de la confianza sagrada que yo deposité en él como padre. Cristo le mostró a Brígida el daño generacional que este pecado causa. Cuando un padre destruye la fe de su hijo, ese hijo crece sin conocerme. Luego, ese hijo se convierte en padre y cría a sus propios hijos también sin fe, porque no puede transmitir lo que nunca tuvo. Y esos nietos crían a sus hijos de la misma manera. Un solo padre que destruye la fe de sus hijos puede causar la pérdida espiritual de generaciones enteras de su descendencia. Cristo le dijo a Santa Brígida: ahora quiero mostrarte casos específicos de cada una de estas formas de destrucción para que comprendas exactamente cómo funciona este pecado y por qué provoca mi ira de manera tan intensa. Quiero que veas las consecuencias concretas en las almas de los niños que sufren esta traición espiritual de sus propios padres. La visión le mostró a Brígida el primer caso, un hombre de aproximadamente 40 años que, cada domingo sin falta, llevaba a sus 3 hijos a misa. Externamente, parecía un padre católico ejemplar. Insistía en que sus hijos recibieran todos los sacramentos en el tiempo apropiado. Corregía a sus hijos cuando usaban lenguaje vulgar o faltaban al respeto. Les hablaba sobre la importancia de obedecer los mandamientos de Dios. Pero Cristo le mostró a Brígida lo que sucedía en esa misma casa el resto de la semana. Ese mismo padre que predicaba moralidad a sus hijos mantenía una relación adúltera que duraba 5 años con una compañera de trabajo. Toda la familia lo sabía, aunque nadie hablaba abiertamente de ello. Los niños veían a su padre llegando tarde cada vez con más frecuencia, con excusas obvias que nadie creía. Veían a su madre llorando en silencio. Veían la tensión, las mentiras y la hipocresía flagrante entre lo que su padre predicaba los domingos y cómo vivía de lunes a sábado. Cristo le mostró a Brígida las almas de esos 3 niños y lo que estaba sucediendo en su interior. El mayor, de 14 años, había llegado a una conclusión devastadora: la religión es solo para aparentar. Mi padre me dice que el adulterio es pecado grave, pero él lo comete abiertamente y sigue yendo a comulgar cada domingo como si nada. Entonces, todo esto debe ser teatro, reglas que finge seguir en público, pero que no importan realmente. La hija del medio, de 11 años, estaba desarrollando un cinismo profundo hacia todo lo religioso. Pensaba: si así son los católicos buenos como mi papá, entonces no quiero nada con esta religión cuando sea adulta. Prefiero ser honesta en mi pecado que hipócrita como él. Y el menor, de 8 años, todavía muy pequeño para articular el daño, estaba aprendiendo a nivel subconsciente que las palabras sobre Dios no tienen ninguna relación con la vida real. Cristo le dijo a Brígida con ira contenida: observa el daño que este padre ha causado. Sus hijos no rechazarán la fe por argumentos intelectuales sofisticados. La rechazarán porque su propio padre les enseñó, mediante su ejemplo, que no vale la pena vivirla. Ese hombre destruyó la fe de 3 almas que yo le confié,
usando mi propio nombre para justificar su hipocresía. La visión le mostró entonces el segundo caso, una pareja de padres católicos nominales que nunca hablaban de Dios en casa. Habían bautizado a sus 2 hijas por tradición familiar, nada más. No iban a misa, excepto en Navidad y, tal vez, en Pascua. Nunca rezaban antes de las comidas. Nunca rezaban con sus hijas antes de dormir. Nunca leían historias bíblicas. Nunca explicaban por qué ciertas cosas eran correctas o incorrectas en términos de fe. La religión simplemente no existía en esa casa como tema de conversación o como práctica visible. Cuando las niñas preguntaban, «Mamá, ¿existe Dios?» o «Papá, ¿por qué algunas personas van a la iglesia?», los padres respondían con vaguedades, «Bueno, cada quien cree lo que quiere creer» o «Cuando seas mayor, decidirás tú misma si quieres ser religiosa». Pensaban que estaban siendo respetuosos con la libertad futura de sus hijas, dejándolas decidir por sí mismas sin imponerles creencias. Cristo le mostró a Brígida la realidad devastadora detrás de esa aparente neutralidad. Observa que estos padres no son neutrales en absoluto. Están enseñando activamente a sus hijas que Dios no importa lo suficiente como para mencionarlo, que la fe no es relevante para las decisiones diarias, que la religión es opcional, como elegir un pasatiempo. Esas niñas están creciendo en un vacío espiritual donde yo nunca soy mencionado, donde la oración nunca sucede, donde lo sagrado nunca aparece. El Señor le reveló las consecuencias en esas 2 niñas. Para cuando tengan 15 años, la religión les parecerá completamente ajena, algo que hacen personas raras o ancianas, pero que no tiene ninguna relación con la vida moderna y real. Cuando enfrenten las tentaciones fuertes de la adolescencia, no tendrán absolutamente ningún fundamento de fe para resistirlas, porque sus padres nunca les dieron uno. Y cuando se conviertan en madres, criarán a sus propios hijos exactamente igual, en un vacío espiritual completo. Cristo le dijo a Santa Brígida, «Ahora quiero explicarte con precisión teológica por qué este pecado de destruir la fe de los hijos provoca mi ira de una manera que pecados aparentemente más graves no lo hacen. Quiero que comprendas la diferencia entre destruir un bien temporal y destruir la posibilidad misma de alcanzar el bien eterno». El Señor le explicó con una claridad que Brígida transcribió cuidadosamente. El adúltero comete pecado grave. Destruye la santidad de su matrimonio, traiciona a su cónyuge, causa dolor profundo a su familia, pero todo ese daño, por devastador que sea, es daño temporal. El matrimonio destruido existía en el tiempo y termina con la muerte. El dolor causado es real. Aquí tienes el texto corregido, limpio y profesional, manteniendo el idioma y el sentido original. El Señor continuó. Los padres no son dueños de sus hijos, son administradores, custodios temporales de almas que me pertenecen a mí. Y la primera y más importante responsabilidad de esa custodia es enseñar a ese niño a conocerme, a amarme y a vivir según mi voluntad. Cuando un padre falla en esta responsabilidad por negligencia, o peor aún, cuando destruye activamente la fe de su hijo, está traicionando la confianza más sagrada que yo puedo depositar en un ser humano. Cristo le mostró a Brígida por qué la inocencia del niño agrava infinitamente este pecado. Un adulto que pierde la fe tiene cierta responsabilidad en esa pérdida. Pudo haber buscado más, cuestionado más y resistido más las dudas. Pero un niño pequeño es completamente inocente y completamente vulnerable. No tiene defensas intelectuales contra el veneno espiritual que sus propios padres le inyectan. Confía totalmente en sus padres, cree lo que le enseñan e imita lo que ve en ellos. Por eso, cuando los padres enseñan, con palabras o con el ejemplo, que Dios no importa, el niño absorbe esa lección sin ninguna capacidad de resistirla. El Señor le reveló el contraste con el padre imperfecto que genuinamente lucha por transmitir la fe. He visto padres que son débiles, que cometen pecados, que fallan frecuentemente en vivir perfectamente según mi voluntad, pero esos mismos padres imperfectos rezan con sus hijos cada noche. Les hablan de mí con amor y respeto. Les enseñan que los mandamientos importan, incluso cuando ellos mismos luchan por obedecerlos completamente. Les transmiten que la fe es lo más importante en la vida, más importante que el éxito, el dinero o la comodidad. Cristo explicó, esos padres imperfectos, pero sinceros, pueden ser salvados porque su lucha misma enseña a sus hijos algo valioso, que todos somos pecadores, que necesitamos misericordia,
que la vida cristiana es una batalla constante contra nuestras debilidades, que lo importante no es ser perfecto, sino seguir intentando. Sus hijos crecen viendo una fe auténtica, aunque imperfecta, y eso puede salvar sus almas. El Señor le reveló a Brígida la sentencia específica que espera a los padres que destruyen la fe de sus hijos. En el juicio particular, cuando estos padres se presenten ante mí, no los juzgaré solamente por sus propios pecados. Los juzgaré también por cada consecuencia espiritual de la destrucción de fe que causaron en sus hijos. Si su hijo perdió la fe por su hipocresía y murió en pecado mortal sin arrepentirse, ese padre enfrentará consecuencias por haber sido la causa de esa perdición. Si su hija creció sin conocerme porque ellos nunca me mencionaron y luego crió a sus propios hijos de la misma manera, ese padre enfrentará consecuencias por generaciones de almas alejadas de mí por su negligencia original. Cristo le mostró algo que hizo llorar a Brígida. Yo lloro por los niños que nunca me conocerán por culpa de sus propios padres. Lloro por las almas inocentes que yo envié al mundo con sed natural de mí, con capacidad de amarme, con destino eterno de comunión conmigo, pero cuyos propios padres destruyeron sistemáticamente esa posibilidad. Cristo se volvió hacia Santa Brígida después de mostrarle toda la devastación causada por padres que destruyen la fe de sus hijos y le dijo: ahora quiero que transmitas un mensaje directo y urgente a todos los padres que todavía tienen tiempo de corregir este pecado. Porque, mientras sus hijos estén vivos y ellos estén vivos, todavía hay posibilidad de reparación, todavía hay camino de regreso, todavía pueden convertirse de destructores de fe en transmisores de fe. El Señor le dio a Brígida 3 exámenes de conciencia urgentes que todo padre debe hacerse con honestidad brutal. El primer examen es sobre el ejemplo concreto que das a tus hijos. Pregúntate con honestidad absoluta: si tus hijos juzgaran la importancia real de Dios en tu vida solamente por lo que ven en tus acciones diarias, ¿qué conclusión sacarían? No por lo que les dices que deben creer, sino por cómo realmente vives. ¿Te ven rezar alguna vez cuando no es obligatorio? ¿Te ven acudir a mí en momentos difíciles? ¿O solamente intentas resolver todo por tus propias fuerzas? ¿Te ven hacer sacrificios por tu fe? ¿O solamente ven que la fe nunca te cuesta nada porque nunca contradice lo que ya querías hacer? Cristo continuó con el segundo examen sobre la práctica de la fe familiar. Pregúntate: ¿rezas con tus hijos regularmente o solamente les dices que recen solos? Hay momentos en tu hogar donde lo sagrado aparece visiblemente: una oración antes de comer, una bendición antes de dormir, una conversación sobre las lecturas del domingo. ¿O la religión existe solamente fuera de tu casa, en la iglesia, 1 hora a la semana? ¿Tus hijos te han escuchado alguna vez hablar de mí con amor y gratitud? ¿O solamente me mencionas cuando quieres corregir su comportamiento? El tercer examen que el Señor reveló fue devastadoramente directo. Pregúntate si tu ejemplo refuerza o destruye lo que les enseñas de palabra. Si les dices que la misa dominical es obligatoria, pero faltas regularmente por razones triviales, ¿qué aprenden? Si les enseñas que mentir es pecado, pero te escuchan mentir constantemente en situaciones convenientes, ¿qué aprenden? Si les hablas sobre la importancia de la pureza, pero consumes entretenimiento inmoral delante de ellos, ¿qué aprenden? Si quieres, puedo continuar con el mismo estilo y limpiar también la siguiente parte del guión. Si les predicas sobre la caridad, pero nunca te ven ayudar concretamente a alguien necesitado, ¿qué aprenden?
Cristo le reveló a Brígida el camino específico de reparación para padres que reconocen haber fallado gravemente en transmitir la fe a sus hijos. El primer paso es la confesión honesta del pecado específico, sin minimizarlo. No he sido un poco negligente con la educación religiosa de mis hijos, sino que he destruido o gravemente dañado la fe de mis hijos mediante mi hipocresía, mi indiferencia o mi enseñanza activa contra Dios. He traicionado la confianza sagrada que Dios depositó en mí como Padre. He causado daño espiritual potencialmente eterno a almas inocentes. Esa honestidad brutal, sin excusas, es el primer paso. El segundo paso que Cristo reveló es un cambio visible e inmediato en tu vida. No esperes sentirte diferente antes de actuar diferente. Comienza hoy mismo a rezar con tus hijos, aunque sea incómodo al principio. Háblales de mí de manera natural en conversaciones cotidianas. Lleva a tu familia a misa cada domingo, sin excepciones por razones triviales. Muéstrales con hechos concretos que Dios realmente importa en tu vida, que la fe no es solo teoría, sino que guía tus decisiones reales sobre cómo gastas tu dinero, tu tiempo y tu energía. El tercer paso es quizás el más difícil, pero también el más poderoso, una conversación humilde con tus hijos, donde reconoces tu falla. Cristo le dijo a Brígida, si tus hijos ya son mayores, si ya han visto años de tu hipocresía o indiferencia, necesitas tener una conversación honesta con ellos. Diles, he fallado como padre en lo más importante. Les he dado ejemplo de que Dios no importa realmente mediante mi manera de vivir. Les pido perdón. A partir de hoy va a haber un cambio genuino, porque he comprendido que nada importa más que conocer y amar a Dios. Esa humildad puede romper el cinismo que tu mal ejemplo creó. Cristo le dio también un mensaje específico a hijos adultos cuya fe fue destruida por padres negligentes o hipócritas. El daño que tus padres causaron a tu fe es grave. Su responsabilidad ante mí es enorme. Pero ahora tú eres adulto, con libre albedrío propio. Ya no eres el niño indefenso que no podía resistir el veneno espiritual que te inyectaban. Ahora puedes buscarme por ti mismo. Puedes decidir que, aunque tus padres te fallaron, yo nunca te he fallado. Puedes elegir romper el ciclo y no transmitir esa ausencia de fe a tus propios hijos. El Señor le reveló una promesa poderosa. Si un padre que ha destruido la fe de sus hijos se arrepiente genuinamente y comienza a vivir de manera diferente, yo puedo sanar incluso ese daño tan profundo. He visto hijos que perdieron completamente la fe por la hipocresía de sus padres, pero años después, cuando vieron una conversión genuina en esos mismos padres, esa transformación visible los llevó de regreso a mí. Porque el testimonio de cambio real tiene un poder que las palabras nunca tuvieron. Si este mensaje te ha confrontado como padre o madre, si reconoces que has fallado en transmitir la fe, no te quedes en una culpa paralizante. Actúa hoy. Confiesa este pecado específicamente. Comienza a rezar con tus hijos esta noche. Ten esa conversación difícil en la que reconoces tu falla. Señor, ayúdame a transmitir fe genuina a mis hijos. Que Santa Brígida interceda por cada padre que lucha por criar a sus hijos en la fe, por cada hijo cuya fe ha sido dañada por padres negligentes y por cada familia que necesita sanación espiritual profunda.